Propiedades matemáticas de la ecuación de densidad. Parte 2. Manipulaciones algebraicas, cifras significativas y notación científica. La definición fundamental de la densidad linealizada, masa igual a densidad por volumen. Se conoce en este curso como una definición estática aplicable a una sola sustancia. No obstante, con frecuencia nos encontramos trabajando en situaciones donde es necesario analizar cambios de estado. Cuando hablamos de un cambio de estado en el sistema, no nos referimos necesariamente a la transición de un estado líquido a un estado gaseoso, sino más bien a la posibilidad de que alguno de los parámetros, como la masa o el volumen, experimente modificaciones. Si la densidad se mantiene constante, entonces un cambio en el volumen conlleva un cambio en la masa. Un escenario común implica utilizar una masa y un volumen de referencia, que denominaremos como iniciales, para calcular una masa o un volumen problemáticos, que identificaremos como finales. La conversión a la forma dinámica puede llevarse a cabo de dos maneras, igualando la constante o dividiendo la ecuación final entre la inicial. Convertir la definición estática de densidad a su forma dinámica. Entonces, la definición estática de densidad generalmente se expresa como un cociente, y en dado caso, la conversión a su forma dinámica es relativamente sencilla. Entonces, escribimos la definición. La densidad de la sustancia es igual al cociente que ocurre entre la masa de dicha sustancia y el volumen que esa sustancia ocupa. Esta sería una definición para un estado estático final. La definición para el estado estático inicial es simplemente agregar la marca inicial, o sea, masa inicial, volumen inicial, pero la densidad permanece constante. Por lo tanto, podemos aplicar la propiedad de igualación de ecuaciones. Como la densidad permanece constante, podemos igualar los parámetros iniciales a los parámetros finales. Por lo tanto, podemos decir que la masa inicial de la sustancia sobre el volumen inicial de la sustancia deberá ser igual a la masa final de la sustancia sobre el volumen final de la sustancia. Sin embargo, algunas ecuaciones no están expresadas en su forma de cociente, así que vamos a aplicar la definición de densidad linealizada para mostrarles cómo se debe resolver ese tipo de escenarios. La definición de densidad linealizada establece que la masa de la sustancia es igual al producto que ocurre entre la densidad multiplicada por el volumen. Esta sería la forma lineal para los parámetros finales. Lo que hacemos para ecuaciones de este estilo es dividirlas entre los parámetros iniciales. Entonces, la masa final va a estar dividida entre la masa inicial, la densidad se divide entre la densidad y como la densidad se asume como constante, se cancela. El volumen final se divide entre el volumen inicial. Aunque los resultados de ambos procedimientos parecen diferentes, en realidad son la misma ecuación. Simplemente mando la masa inicial a multiplicar y el volumen final a dividir. Y obtenemos la misma igualdad arriba y abajo. Podemos girar la igualdad sin alterarla y obtenemos en efecto la misma ecuación. Eso es básicamente un juego algebraico, es decir, un procedimiento que aplica las reglas del álgebra para poder realizar una demostración y estamos seguros de que ambos procedimientos valen igual. Entonces, normalmente para definiciones en las cuales nos dan los cocientes directamente, lo más fácil es hacer la igualación directa. Pero la mayoría de las leyes naturales lineales generalmente se expresan en su ecuación de recta, es decir, una variable igual a una constante por la otra variable. Y en esos casos es más fácil dividir la variable final entre la variable inicial, cancelar la constante. Y ahí obtendremos la ecuación. Ambas rutas van a dar la misma fórmula, que es la fórmula con la cual podremos resolver ejercicios triviales.
En ambas rutas, el resultado es idéntico. El cociente de los parámetros iniciales es igual al cociente de los parámetros finales. Es importante poder convertir una definición lineal estática en una forma de cambio de estado por varias razones. Flexibilidad en el análisis. Al poder adaptar una definición estática a situaciones de cambio de estado, se hace posible analizar una amplia gama de escenarios y problemas en la ciencia y la ingeniería. Esto permite modelar y comprender mejor los sistemas en los que la masa y el volumen pueden variar con el tiempo o bajo diferentes condiciones. Aplicación a situaciones del mundo real, en la vida cotidiana. Es común encontrar situaciones en las que las sustancias cambian de estado o experimentan variaciones en la masa y el volumen. Poder convertir definiciones estáticas en dinámicas hace que las teorías y conceptos científicos sean más aplicables a situaciones del mundo real. Resolución de problemas. La capacidad de trabajar con definiciones lineales estáticas y dinámicas brinda a los científicos, ingenieros y estudiantes herramientas versátiles para abordar una variedad de problemas. Por ejemplo, esto es útil en cálculos de diseño, análisis de procesos y en la resolución de problemas prácticos en campos como la química, la física, la termodinámica y la ingeniería. Comunicación efectiva. Al poder realizar la conversión entre definiciones estáticas y dinámicas, se facilita la comunicación y el intercambio de información en la comunidad científica y técnica. Esto asegura que los resultados y descubrimientos puedan ser compartidos y comprendidos de manera efectiva. Observa que la ecuación dinámica es una justificación de la regla de 3. Siguiendo este razonamiento, podemos definir una regla de 3 como una relación lineal que involucra 4 términos, 3 de los cuales son conocidos y uno es una incógnita. Normalmente, las reglas de 3 se construyen de manera aritmética, prescindiendo de los símbolos que representan los parámetros. Sin embargo, esta aproximación también implica la omisión de las leyes fundamentales que subyacen en dichas relaciones. Por esta razón, en este curso, tratamos de evitar el uso de reglas de 3 aritméticas, ya que consideramos que es más significativo desarrollar una comprensión profunda de las leyes fundamentales que obtener un resultado numérico en un escenario trivial. Así, en lugar de depender exclusivamente de reglas de 3 simplificadas, ponemos un énfasis mayor en la comprensión y aplicación de los principios fundamentales que gobiernan las relaciones entre las variables. Esto no solo nos permite resolver problemas específicos de manera más precisa, sino que también fomenta el desarrollo de una mentalidad analítica y crítica en el estudio de la ciencia y la ingeniería. En última instancia, nuestra meta es que los estudiantes de este curso no solo resuelvan problemas de manera mecánica, sino que entiendan el porqué detrás de las relaciones entre las variables y cómo estas relaciones se derivan de leyes fundamentales. Esta comprensión profunda no solo es valiosa en el ámbito académico, sino que también es esencial para abordar desafíos más complejos en el mundo real y contribuir al avance de la ciencia y la tecnología. Las formas de cambio de estado se fundamentan en un teorema, tal como la señalada en rojo, la cual se deriva de la lineal simple señalada en azul, considerada un axioma. La validez de los teoremas no está condicionada por soluciones triviales, sino más bien por la correcta aplicación de las leyes del álgebra. El siguiente paso es el despeje, y existen varias formas de hacerlo, pero solo una es elegante. La elegancia matemática se relaciona con la simplificación de los pasos. Por lo tanto, si realizamos el despeje de manera que genere una ecuación con cocientes de parámetros similares, podremos obtener una fórmula visualmente más atractiva que un despeje menos homogéneo. Un cociente de variables similares facilita un análisis dimensional más rápido o implícito. Por ejemplo, al despejar la masa final, obtendremos un cociente de volúmenes. Si ambos volúmenes tienen la misma unidad en el enunciado, podemos cancelarlos implícitamente sin necesidad de escribir sus símbolos en la línea de operaciones.
A esto lo llamamos análisis dimensional implícito. Analicemos el análisis dimensional con un ejemplo. La masa de un cuerpo de agua es de 99.6 gramos ocupando 100 mililitros bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Si dichas condiciones se mantienen constantes, ¿cuál será la masa que ocupan 575 mililitros? Entonces, la clave aquí es que las condiciones son constantes. Si las condiciones son constantes, significa que la densidad es constante y por lo tanto podemos aplicar la ecuación que demostramos anteriormente, en la cual asumíamos que la densidad se mantenía constante entre un momento inicial y final. Aquí no tenemos un cuerpo que cambió de estado, sino que es la misma sustancia en dos parámetros diferentes, pero al ser la misma sustancia va a tener una densidad constante si las condiciones son constantes. Por lo tanto, vamos a asumir que lo que denominábamos inicial va a ser el parámetro estándar y lo que denominamos final va a ser el parámetro problema. En este caso me están pidiendo la masa. Por lo tanto, la masa problema es lo que pretendo calcular. Ahora, por lo tanto, es lo que debo despejar. Me fijo en el volumen final. Está dividiendo. Por lo tanto, lo paso a multiplicar. Así que un despeje simple sería este. Sin embargo, este despeje que tenemos acá no es elegante, por una variedad de razones. La primera es que no permite un análisis dimensional tan sencillo. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Tomando en cuenta las propiedades de la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto, puedo mover la masa inicial una posición a la izquierda y el volumen final sobre la multiplicación. Este procedimiento es meramente cosmético, pero hace que la ecuación sea visualmente más atractiva. Finalmente, por convención, generalmente la variable despejada la ponemos a la izquierda. Y eso se hace de manera muy sencilla, y es el hecho de que una de las propiedades de las igualdades es que podemos girarlas. Como si giráramos una balanza, no se va a afectar la igualdad de la balanza, simplemente que estamos mirándola desde un ángulo diferente. Eso quiere decir que puedo girar la ecuación sin afectar nada en la igualdad. Por lo tanto, esta es la ecuación despejada en su forma más elegante posible. Una vez que tenemos la ecuación elegante, podemos hacer el reemplazo para el análisis dimensional. Observe que tenemos un cociente de volúmenes y en el enunciado los volúmenes tienen la misma unidad, mililitro. Por lo tanto, implícitamente podemos argumentar que si mililitro que multiplica y mililitro divide se van a cancelar de todas formas. Por lo tanto, podremos reemplazar únicamente valores. Eso implica que la masa inicial del sistema, 99.6 gramos, el volumen final del sistema, los 575, y el volumen inicial del sistema, 100.0, va a ser lo que reemplacemos. La única unidad que queda es gramo. Sería lo mismo si expresáramos los mililitros de manera evidente. Así que gramo es la única unidad que queda, y gramo es unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, hasta aquí hemos ejecutado todos los pasos, y si se darán cuenta, el último paso que hacemos es resolver los valores numéricos. Cifras significativas en densidades. Una vez que hayas realizado la sustitución y llevado a cabo el análisis dimensional, el siguiente paso es realizar los cálculos. Es importante tener en cuenta las cifras significativas. Recuerda la siguiente regla: si no tienes una calculadora, debes redondear antes de efectuar las operaciones. Sin embargo, si cuentas con una calculadora o una computadora, puedes redondear después de realizar las operaciones. Un corolario especial de esta regla es relevante en pruebas estandarizadas donde solo necesitas aproximarte a la respuesta correcta para identificar alguna de las opciones de respuesta. En estos casos, puedes aplicar el redondeo de Fermi, que implica aproximaciones simples de redondeo que permiten realizar aritmética sencilla, aunque no necesariamente precisa. Esto te proporcionará una aproximación confiable a la solución sin necesidad de cálculos demasiado detallados.
Dado que la densidad implica operaciones que involucran multiplicaciones y divisiones, es fundamental presentar las reglas de redondeo y cifras significativas específicas para estas dos operaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las sumas, restas y potencias tienen reglas ligeramente diferentes. La idea básica detrás de las cifras significativas es no exceder lo que proporciona un instrumento de medición. Si, por ejemplo, una balanza proporciona datos precisos solo hasta 3 dígitos significativos, el resultado de cualquier cálculo debe mantener ese mismo nivel de información y no más, ya que los dígitos adicionales no son medibles con el instrumento original. Las cifras significativas en multiplicaciones y divisiones dependen de las cifras de los datos originales que tengan menos cifras significativas. Por ejemplo, si el valor con menos cifras significativas es 2.8, que tiene 2 cifras, y el resultado en la calculadora es 75.4, que tiene 3 cifras, es necesario aplicar un redondeo. La regla de redondeo establece que si el primer dígito no redondeado después de la cifra significativa más pequeña es 5 o mayor, se incrementa el valor relativo de la cifra significativa más pequeña. En caso contrario, no se modifica. En nuestro ejemplo, el redondeo resultaría en un valor de 75. Procedamos a resolver numéricamente. En primera instancia, asumamos que esto es una pregunta tipo test en la cual nos dan 4 opciones de respuesta. Lo que vamos a hacer es aplicar la técnica de redondeo de Fermi y un análisis más holístico. En primera instancia, como ya sabemos que la solución va a dar en gramos, eso significa que la cuarta opción de respuesta es inválida por definición. Así que pues podemos cancelarla por definición, de que esto es una masa y no un volumen. Luego vamos a proceder a hacer el redondeo de Fermi. La idea con el redondeo de Fermi es que vamos a redondear a los valores más hermosamente redondos posibles que nos permitan una aritmética muy sencilla. Por ejemplo, 99.6 es aproximadamente 100. Por lo tanto, tendría 100 que multiplica, 100 que divide y 575 multiplicando. Cancelo y cancelo. Eso significa que la solución final es aproximadamente 575 gramos. De las 3 opciones de respuesta, la única que es aproximadamente 575 gramos es la primera, 572.7 gramos. Y por lo tanto, esa debería ser la respuesta correcta. Podemos corroborarlo con la calculadora. Ahora sí, sacamos calculadora y operamos. Recuerde que si tiene calculadora no necesita hacer redondeo de Fermi, sino que va a operar. Y los redondeos los aplicamos solo hasta el final. Así, 99.6 por 575 sobre 100. El resultado es de 572.7, en efecto lo que da la opción de respuesta. Pero observe que esta opción de respuesta tiene un error. Está expresada a 4 cifras significativas. Pero los valores verdaderos tienen 3 cifras significativas en caso de la masa, 575 en caso de uno de los volúmenes y 100.0. Este sí tiene 4 cifras significativas que es uno de los volúmenes. Las cifras significativas se dan en términos del valor con menos cifras significativas. En ese caso, los valores con menos cifras significativas tienen 3 cifras significativas. Por lo tanto, el resultado se ofrece a 3 cifras significativas. Eso quiere decir que el último significativo es el 2. Así que el que aplica la regla de redondeo es el 7. Como 7 es mayor que 5, debemos redondear hacia arriba. Por lo tanto, el resultado formal con cifras significativas es 573 puntos. Por lo tanto, la respuesta correcta es 573 gramos, sin decimales. Notación científica, singularidades y densidades atómicas. Una singularidad es un concepto fascinante en la física que se produce en situaciones extremas, como cuando la masa es extraordinariamente alta, como en el Big Bang, o cuando el volumen es extraordinariamente pequeño, como en una estrella colapsando gravitatoriamente. En tales casos, los valores de densidad se vuelven astronómicamente altos,
lo que hace necesario recurrir a la notación científica para expresarlos de manera cómoda y comprensible. La notación científica nos permite representar estos números extremadamente grandes o pequeños de manera más manejable al descomponerlos en una mantisa y un exponente. La densidad, en particular, se vuelve un parámetro crítico en estas circunstancias. Representa la relación entre la masa y el volumen, y su magnitud se dispara en situaciones singulares como las mencionadas anteriormente. Esto se convierte en un desafío no solo para la representación, sino también para la comprensión de los fenómenos físicos en juego. Las singularidades, ya sea en el contexto del Big Bang o de un colapso estelar, nos confrontan con condiciones físicas extraordinarias y nos empujan a utilizar herramientas como la notación científica para tratar de abordar su comprensión y descripción. Para comprender mejor la aplicación de la notación científica en situaciones extremas, consideremos el caso de una estrella de neutrones, una de las entidades cósmicas más densas conocidas. Una estrella de neutrones es el remanente denso y altamente compacto de una supernova, donde la materia ha sido comprimida a niveles inimaginables. Su densidad es extraordinariamente alta y se expresa en notación científica para hacerla manejable. Para calcular la densidad de una estrella de neutrones, podríamos tener valores de masa en torno a 1.4 veces la masa del Sol, 2.8 pentallones de kilogramos, lo que es igual a poner 29 ceros a la derecha del 8. Para no tener que usar la palabra pentallón, de hecho, ni siquiera sé si existe como tal. Lo que hacemos es expresar el punto decimal y moverlo tantas posiciones a la izquierda sean necesarias para que expresemos una sola unidad y el resto decimales. La cantidad de veces que movimos el decimal se vuelve el exponente de una base 10, por lo que la masa del Sol 1.4 veces es de 2.8 por 10 a la 30 kilogramos. El volumen de una estrella es grande, pero no tanto, 1.0 por 10 a la sexto m3, lo cual es solo 10 veces más grande que un estadio de fútbol grande. Aplicando la notación científica, la densidad resultante de una estrella de neutrones podría ser del orden de 2.8 por 10 a la 24 kg, entre metros cúbicos, un valor que se torna comprensible y manejable gracias a esta notación, permitiéndonos apreciar la increíble densidad de estos objetos cósmicos, comprensible en el hecho de tener algo más masivo que el Sol en un volumen solo un poco más grande que un estadio de fútbol. Este ejemplo ilustra cómo la notación científica es esencial para describir y comprender las densidades extremas que se encuentran en el universo. Una singularidad se manifiesta cuando el volumen se reduce cada vez más, lo que resulta en un aumento exponencial de la densidad, llevando a valores prácticamente infinitos. Estas singularidades son puntos en el tejido del espacio-tiempo donde las leyes físicas convencionales dejan de ser aplicables debido a esta densidad extremadamente alta. Las singularidades pueden encontrarse en el núcleo de agujeros negros, regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción. Esta noción desafía nuestra comprensión de la física fundamental y ha sido un campo de estudio esencial para comprender conceptos como la relatividad y la teoría cuántica. La notación científica positiva generalmente se utiliza para representar objetos con valores extremadamente grandes. Sin embargo, cuando asignamos un exponente negativo en la notación científica, estamos efectivamente dividiendo en lugar de multiplicar. Esta notación se emplea principalmente para expresar valores extraordinariamente pequeños. Para ilustrar este concepto, consideremos un cuerpo celeste con parámetros de masa y volumen ridículamente bajo como el átomo de hidrógeno. La densidad de un átomo de hidrógeno se puede calcular dividiendo su masa por su volumen. Sin embargo, dado que los átomos son extremadamente pequeños, la densidad de un solo átomo de hidrógeno es sorprendentemente baja.
La masa de un átomo de hidrógeno es de aproximadamente 1.67 por 10 a la menos 27 final superíndice kilogramos, kg, y su volumen típico se encuentra en el rango de picómetros, pm, que equivale a 2.39 por 10 a la menos 25 final superíndice metros cúbicos, m3. Al calcular la densidad obtenemos 6.98 por 10 a la menos 3 final superíndice kg barra diagonal m3, o 6.98 por 10 a la menos 6 final superíndice g barra diagonal ml, lo que es una densidad bastante baja, pero no astronómicamente baja. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle me gusta, y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.